Buenas tardes. En nombre de la Cámara Peruana del Libro, les damos la más cordial bienvenida a la 44ª edición de la Feria Ricardo Palma. Agradecemos que nos acompañen en esta oportunidad para el conversatorio Políticas Públicas para fomentar la libertad creativa. En mesa se encuentran Rosana Díaz Costa, Natalie Hendricks, Manuel Herrán y Florentino Díaz. Este evento es organizado por el despacho del congresista Edward Malca. Muy buenas tardes a todos, muchas gracias por su asistencia. Vamos al grano porque tenemos el tiempo muy limitado. Quiero decirles que consideramos este debate importante porque en las últimas semanas ha habido una discusión muy airada sobre educación pública, normativa y ideológica sobre la necesidad y la utilidad de otorgar financiamiento público a las artes creativas, en particular al cine y a la literatura. Es decir, ¿se debe o no se debe? ¿Para qué? Y hay que decir que, por lo menos yo soy convencido de que la creación artística es, además de una forma de expresión, un espacio para la memoria, un espacio para la educación, un espacio para el pensamiento crítico, además del puro placer estético. Y por eso, porque enaltece el alma y nos diferencia de la barbarie, creemos importante que la sociedad civil y el Estado participen activamente en la promoción de la libertad creativa. Para ayudar a enriquecer este debate, pues, parece importante que se escuchen las opiniones y los conocimientos de quienes están involucrados directamente en estas artes creativas, en esta industria. Y por eso hemos invitado a 4 expertos del mundo del cine y la literatura para que nos cuenten sus perspectivas. Estoy honrado de contar con Florentino Díaz Ahumada, que es escritor, docente y gestor cultural, con más de 20 años de experiencia. Destaca sus publicaciones sobre las relaciones entre la dimensión humana y el cosmos. Él ha sido regidor de Lima Metropolitana, presidente de la Comisión Metropolitana de Educación y Cultura de Lima, desde donde se han promovido 11 ordenanzas en favor de la creatividad cultural y pedagógica de nuestra ciudad, bajo la visión de una ciudad poética. Gracias, Florentino. Manuel Herrán, es bibliotecario, editor, gestor de proyectos de libro y promoción de la lectura, con estudio de edición en Buenos Aires, de Derecho y Ciencias Políticas en Lima. Es creador del primer bibliomóvil peruano e impulsor de bibliotecas públicas rurales. Él se ha desempeñado como coordinador del programa académico del libro de la Universidad Ricardo Palma, asesor principal de la Biblioteca Nacional del Perú y del Archivo General de la Nación. Ha participado también en la elaboración de las leyes del libro y el depósito legal, que es muy relevante para esta discusión. Querida Rosana, también un gusto tenerte acá presente. Rosana Díaz Costa, destacada directora de cine, guionista, docente, muy reconocida y recordada por sus películas viejas como Tú y Mundo para Julius. Es egresada de la carrera de literatura de la PUC, así como tiene estudios de cine en la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la Universidad de Lima e hizo estudios de doctorado en literatura hispánica en la Universidad de La Coruña y cine en la Escuela de Imagen y Sonido de Vigo y en la Escuela de Cinematografía y Audiovisual en la Comunidad de Madrid. Natalie Hendricks, nuestra 4ª panelista, bienvenida. Natalie es docente, investigadora, productora de cine, documentales y publicidad, licenciada en Ciencias de la Comunicación por la Universidad de Lima, magíster en Comunicación con especialidad en Cine por la PUC. Se especializó en producción y distribución de cine en la Escuela Séptima Arte de Madrid y ha sido consultora para el Ministerio de Cultura de Colombia y para el DIF. Como productora general y ejecutiva ha realizado destacadas películas como El bien esquivo y Una sombra al frente, dirigidas por el conocido Augusto Ramallo. Y también al final de este panel tenemos a Erika Chávez Nuamán, que es directora de la Dirección Audiovisual y Fonográfica de Nuevos Medios del Ministerio de Cultura, más conocida como DAFO. Es licenciada en Comunicación Social e Idiomas, máster en Desarrollo y Cooperación Internacional en Antropología Visual, y ha sido también subdirectora de la Subdirección de Industrias Culturales y Artes, representando al Estado peruano. Gracias, Erika, por tu presencia. Vamos a pasar entonces directamente al bloque de discusión. La estructura son 3 preguntas que van a ser resueltas en bloques de 10 minutos a manera de conversatorio entre nuestros ponentes. Y la primera pregunta es: ¿por qué consideran ustedes que son necesarios los estímulos económicos y los fomentos a la actividad creativa? ¿Para qué nos sirve? Por favor. Buenas tardes. Agradecemos la iniciativa del congresista
otorga para la creatividad artística tienen por objeto la consolidación y la promoción de la cultura peruana en el área de las artes. La cultura en general es el constituyente primordial de toda sociedad. Es la suma de los saberes, usos y costumbres de un determinado grupo humano. Elementos que lo definen y que identidad construyen. La identidad de un pueblo está dada por su cultura. Esa cultura, en sus manifestaciones más elaboradas, no es producto o resultado de una actividad comercial o mercantil de una sociedad. Más bien responde a motivaciones no necesariamente económicas, sino artísticas, anímicas. Por ende, requiere de ser financiado, promovido y apoyado por las entidades del Estado. En la antigüedad, dicho financiamiento era proporcionado por el Estado directamente o por mecenas que proveían de los recursos para la alta creación artística. En el Estado moderno, son los órganos públicos los encargados en todos los países del mundo de entregar estímulos para que la cultura del país y la alta creación artística, y en especial aquellas que requieren ver muchos recursos, como es el caso del cine, para realizarse, se desarrolle y exista dentro del concierto de todos los países del mundo. Son los ministerios de cultura del mundo o las instituciones estatales autónomas las encargadas de canalizar este estímulo. El cine es la actividad artística de mayor penetración en el mundo. Su poder y presencia no solo es inmensa, sino que está en permanente y poderoso crecimiento. El cine circula con enorme facilidad y a su vez encarna de manera directa y expresiva las formas de ser, nuestra idiosincrasia, conductas, las ideas de un pueblo. Por eso, en la mayoría de países del mundo civilizado, tiene estímulos económicos para su producción cinematográfica, que se utiliza como forma y herramienta de proyección del país en el mundo. Por eso, el Ministerio de Relaciones Exteriores utiliza el cine peruano de manera intensa en su proyección e intercambio con los países con los que el Perú tiene vínculos. De hecho, acaba de aprobarse la coproducción entre Perú y Chile. El cine es un arte extremadamente caro, pero necesario, y sin los estímulos económicos, el cine con valor cultural y artístico no existiría en ninguna parte del mundo. Gracias. Muy buenas tardes, muchísimas gracias, agradecer también esta iniciativa de nuestro estimado congresista de Málaga para realizar este conversatorio necesario y fundamental, no solamente por el contexto actual, sino porque incentivar económicamente la creatividad es algo urgente y sumamente necesario, porque el proceso creativo, ya sea en las artes visuales, en las artes escritas, en las artes escénicas, en toda manifestación artística, un proceso creativo pasa por la etapa de la investigación. Nadie crea de una manera espontánea, por inspiración. La creatividad es un ejercicio estructurado, es un ejercicio que implica un tiempo, la inversión de un estudio, la necesidad de adquirir, de contagiarse con materiales, con videos, de hacer un proceso y prototipar también. Una novela no sale de la noche a la mañana. Si ustedes y nosotros contemplamos el proceso creativo de escritores, vamos a ver cuántas veces han corregido. Para eso se necesita tiempo, para eso se necesita una inversión. E invertir en la creatividad, y hablamos de una inversión económica, es una inversión que finalmente va a consolidarnos como comunidad, ¿no?
En la etapa municipal que me tocó gestionar como regidor metropolitano y como presidente de la Comisión de Educación y Cultura, pudimos consolidar 2 ordenanzas, por ejemplo, de entre las 11 que realizamos, que era Lima Creativa y Lima Te Inspira. ¿Y en qué consistían estas ordenanzas? Consistían en dar estímulos económicos a los artistas de la ciudad de Lima para sus obras visuales, sus obras escénicas, sus libros a través de concursos. Entonces, es fundamental esto, ¿no? Poder realizar este incentivo. No solamente es un impulso para los artistas, sino también una manera de valorar aquello que nos hace una comunidad, aquello que nos hace una nación, aquello que nos hace más humanos y sobre todo ahora en tiempos de una crisis tremenda. Esa sería esta primera aproximación a esta pregunta y cedo la palabra a nuestra estimada cineasta y escritora Rosana Díaz. Gracias. Buenas tardes. Primero que nada también agradecer a Eva Mala por esta invitación, ¿no? Por promover, ¿no? Digamos, el debate público, ¿no? Acerca de estos temas. Bueno, yo desde mi experiencia... No hay audio. ¿Me está escuchando? No hay audio. Hola. ¿Sí se escucha? Sí. Sí se escucha. Hola. No, no. Hola. Ahí está. Sí, ahora sí. Primero que nada, muchas gracias por la invitación a Eva Málaga, ¿no? Y gracias a ustedes por estar aquí, por escucharnos, ¿no? Y por hacer público, ¿no? Digamos, este debate tan importante en estos tiempos, ¿no? Bueno, yo como creadora en 2 áreas, ¿no? Porque yo he tenido una vida en la literatura y bueno, últimamente más se me conoce por la vida en el cine, ¿no? Porque el cine siempre tiene un alcance más grande normalmente en la sociedad, como había dicho Natalie, ¿no? Más gente en la que ve películas que la que lee actualmente, ¿no? Y hay una cosa muy importante, ¿no? O sea, quisiera hacer una pregunta, ¿no? Para que ustedes reflexionen, ¿cómo serían sus vidas sin el arte? ¿No? ¿Cómo serían sus vidas si no pudieran ver nunca una película? Si no pudieran nunca leer un libro, si nunca en su vida hubieran leído un poema, si nunca en su vida hubieran podido ver una obra de teatro, si nunca en su vida hubieran podido apreciar un cuadro, ¿no? O hubieran escuchado música. Creo que todos, no hay nadie que no consuma arte, ¿no? Que a veces ni siquiera piensan, ¿no? Que hay gente detrás haciendo ese arte, ¿no? Y creo que acá la mayoría de los que somos artistas en este momento, porque Florentino acá es poeta, ¿no? Van los tiempos para los poetas, en realidad yo soy cineasta, también me he hecho, soy narrador de literatura, ¿no? Nosotros no vivimos de esto, porque es una cosa que la gente a veces piensa, muchas veces uno ve en las redes, tus comentarios, ¿no? Bueno, que lo hagan con su plata, que hagan la película con su plata. ¿Saben cuánto cuesta una película? Un mínimo de $500,000, ¿no? Entonces, claro, bueno, si alguien es millonario puede hacer de repente la película con su plata, pero en general no se puede, ¿no? Entonces, eso una vez se va, se sienta con su canchita en el cine a ver una película, tiene años de esfuerzo atrás, ¿no? Yo, por ejemplo, con Un Mundo para Yuli estuve 7 años con este proyecto, en los cuales en realidad 6 años se van básicamente en buscar el dinero, ¿no? Porque es muy difícil encontrar financiamiento para hacer una película. Son días de días, fines de semana, veranos, noches, hasta las 4 de la mañana, y como yo no gano dinero con eso, porque yo soy profesora y eso es de lo que yo me gano la vida, es un tiempo que nadie me lo paga y que lo dedico para algún día que se haga una película, ¿no? Y la mayoría de artistas de este país trabajan así, trabajan en el tiempo que les queda después de hacer ese trabajo que es alimentario. Entonces, bueno, creo que esto explica mucho de por qué es necesario que haya subvenciones para el arte, todas las artes en realidad, en este caso vamos a hablar de cine específicamente, ¿no? Las artes en general son alimento para el alma. Creo que sería muy triste en nuestras vidas si no pudiéramos consumir estos productos artísticos en general, si no pudiéramos, como digo, escuchar una canción o leer lo que uno quiere leer para evadir de repente la realidad o ver una película para compartir con su familia, ¿no? Entonces, esto hay que pensarlo, quién lo hace y cómo lo hace y cómo es la vida de las personas que hacen este tipo de productos artísticos, ¿no? Yo te quería también agregar algo, porque a veces se piensa que estas subvenciones son dinero perdido, ¿no? Hay un discurso actual que tiene que ver con discursos ideológicos, ¿no? Acá el congresista Eva Málaga, que claro, que se piensa que es un dinero que se pierde de nuestros impuestos, que podría irse a ollas comunes, hospitales, colegios, pero es que no es así, porque en el caso del cine específicamente, que es donde más, digamos, hay un cuestionamiento del dinero que se invierte, de cada sol que el Estado peruano invierte en las subvenciones de cine, se le devuelve al Estado 1.8 soles. O sea,
sea, esto no es ningún regalo, no es un bono, ¿no? Es una inversión, no es un gasto del Estado. ¿Cómo es que se devuelve ese dinero al Estado? Por ejemplo, por ponerles el ejemplo de mi película, ¿no? Tienes 50 personas trabajando en un rodaje, 50 personas que están pagando sobre esos impuestos, transporte que te contratan, catering que contratan, un montón de servicios que contratan y que a su vez todos pagan sus impuestos. Entonces, eso de que los impuestos se van a mantener a un montón de personas que son vagos, ¿no? Además, esta idea de que todos los artistas somos vagos, ¿no? Es completamente falsa, ¿no? Porque en realidad es una inversión que crea puestos de trabajo que a veces personas pagan todos los gastos que tienen su familia, ¿no? Y que a su vez, de alguna manera, digamos, crea una industria que está en pleno crecimiento y que seguirá creciendo y seguirá creciendo y espero que siga creciendo, ¿no? Pero bueno, eso es un poco lo que les quería contar en esta primera etapa, digamos, de la discusión, ¿no? Pero es para que reflexionen, ¿no? De cómo sería un mundo sin arte, ¿no? Creo que no hay nadie así, que hay una persona muy anti-arte que consume arte de alguna manera, ¿no? Bueno, me queda la palabra acá a Manuel. Muchas gracias, congresista, por la invitación. Un gusto estar acá, un gusto estar con estos compañeros. He leído un poco, no los conocía, pero he leído su historia y es un placer muy especial estar con todos ustedes y con todo el público que si está acá es porque quiere escuchar un poco lo que nosotros también podemos decir. Yo creo que yo estoy de acuerdo con los incentivos, con los apoyos al cine, al arte, al libro. Empiezo de ahí. Y yo hace ya más de 30 años, empiezo a vincularme con el libro cuando llego, circunstancialmente yo estudiaba Derecho, y llego a una biblioteca en el Parque Cáñafa, que ya lo destruyeron, y donde esa biblioteca había niños de la calle, y los niños estaban libros. Entonces, y conozco en ese camino a una persona que ya no estaba físicamente con nosotros, por ejemplo, Teresa, Roxana, a Estefan Gaspar, un gran amigo, uno de los profesores del cine del grupo Chas, y él manejaba su escarabajo, un carrito pequeño, y un día llega a mi casa y me dice: Manuel, ayúdame porque tengo este proyecto para la ley del cine y hemos comenzado a firmar. Eso ya puede ser un poco más de 30 años, ¿no? Y luego, por varias luchas y constancias de los propios cineastas y de algunas autoridades que compartieron ese movimiento, se avanzó con las leyes. ¿A qué me refiero con esto? Son leyes que no nacen en un escritorio, son leyes que nacen hace más de 30 años desde la gente, desde el ciudadano, desde una demanda y una movilización pública. Por lo tanto, son valederas. Al ser la población que solicita el grupo, tiene todo el derecho también a poner sus normas, y las autoridades tienen el derecho a respetar, para que no se vea como que las normas solo fueron creadas por 2 o 3 personas. Vienen de hace mucho tiempo el sentimiento y el trabajo de muchas personas, y él se iba con su Volkswagen a diferentes lugares a completar sus firmas. Hay que felicitar a las autoridades que después lo hicieron, igual que la ley del libro. La ley del libro empezó más o menos en los 90, recuerdo, un proyecto que venía de las manos de la Cámara Peruana del Libro y de algunos congresistas en ese momento, Marta Hitler, si no me equivoco, alguien que conocemos por su intelecto, su trabajo literario, y comenzó a ser debatido por diferentes instancias. Fue aprobado por otro grupo político, luego fue renovado por otra ley. Yo estuve en la última y vi a los ministros de Cultura aprobar, insistir con el Ministerio para la exoneración, y lo último que se logró, que fue un movimiento, nuevamente digo, de libreros, de editores, de escritores, de ONGs, porque recuerdo mucho el tema de las bibliotecas. Comienzan con varias instituciones de la comunidad. Entonces,
quiero sentar eso, que esto es nacido de la clínica, de una demanda de años, y hay que mejorarla, probablemente sí, pero hay que fortalecerla. Bien, muchas gracias a todos. Estamos excediéndonos en el tiempo es tirano, así que les voy a pedir que la segunda pregunta la hagamos súper concisa, porque la tercera es en la cual nos podemos extraer un poco más. Vamos entonces a tratar de hacerla en un minuto cada uno, porque es muy sencillo. ¿Qué dos medidas propondrían ustedes o sugerirían ustedes que son prioritarias para que el Estado estimule la creación artística, manteniendo al mismo tiempo la libertad de creación? Dos medidas puntuales, sean del Ejecutivo o del Legislativo. Ok, además de los apoyos económicos que el Estado nos da a través de los estímulos, que no solamente están dirigidos a la producción de películas, sino que abarca, la industria del cine abarca varios espacios, ¿no? Por ejemplo, la formación, la promoción de la cinematografía en el extranjero, la cinematografía peruana. Pero algo que es fundamental y que nos llevaría a un siguiente nivel para desarrollarnos y crecer como industria es que se pueda establecer el tema de los incentivos tributarios para las empresas extranjeras que vengan a trabajar acá, y eso daría trabajo a más peruanos, como mencionó Roxana. No es que la gente trabaja, hay una cadena de personas que están involucrados en la producción, desde el director de fotografía, camarógrafo, pasando por el que hace el catering, el transporte, el hotel, etcétera, etcétera. Otra medida importante es que continúe estableciendo sus lazos el Estado con otras instituciones a nivel internacional, que ya lo hace, que es fundamental, como en el caso de Ibermedia, a través de la CASI. Así que esto creo que son cosas que tendría que lograr el Ministerio de Cultura, y una más en especial es difícil tratar de establecer una suerte de cuota de pantalla para el cine peruano, porque es muy complicado competir con el cine extranjero que viene con un presupuesto gigante de marketing, pero ahí igual el cine peruano está presente, pero necesita más respaldo y apoyo. Sí, efectivamente, dos medidas. Bueno, la primera sería consolidar esa visión de la creatividad. Es decir, nosotros hablamos de las diversas artes, las industrias culturales, las artes visuales, las artes escénicas, en fin, una dimensión muy amplia de manifestaciones de nuestra ciudadanía. Sin embargo, considero que sería muy importante poder realizar una legislación que permita no solamente la realización de un plan que estimule, que permita a los ciudadanos desde la infancia, en todas las esferas de edad, en todas las esferas de conocimiento, comprender cuál es la dinámica de la creatividad. Necesitamos valorar y entender que la creatividad es un proceso que podemos aprender, y es un ámbito que lleva ya casi 90 años de desarrollo, que en otros países por supuesto lo incentivan. En segundo lugar, propondría también una legislación o en su defecto una ampliación de la legislación que permite esa interacción entre los ministerios y los gobiernos locales. Los gobiernos locales tienen una incidencia muy cercana con los vecinos y vecinas, y eso es importante. Entonces, una incidencia que permita que se realice una asesoría para acontecimientos culturales, acontecimientos de formación en creatividad. Esas serían las propuestas. Bueno, Natalie ha hablado más, digamos, del cine hacia afuera, y luego hablar un poco hacia adentro. Lo primero, y un poco continuando con lo que está diciendo acá Florentino, ¿no? Se necesita educación de cine desde la escuela primaria, en realidad, ¿no?
formación de públicos, ¿no? Y de chicos, que los chicos vean películas, que tengan profesores de cine, que sepan de historia del cine, que sepan orientar a los chicos, que no solamente vean pues productos americanos, ¿no? Porque entonces acá tenemos serios problemas de identidad porque nunca nos vemos a nosotros mismos, ¿no? Y claro, le piden a veces a un chico que consuma cine peruano cuando nunca en su vida ha visto una película peruana cuando es niño. Entonces es imposible que luego tú de la nada te digan tiene que ver cine peruano, tiene que ver cine latinoamericano, ¿no? Cuando toda su vida lo que ha consumido son productos norteamericanos, ¿no? Entonces claro, es normal, porque son los que más han hecho productos para niños, ¿no? Pero entonces claro, aparte, digamos que eso ya es un tema de lo que están haciendo las personas que dedican al cine, ¿no? Se necesita una educación de cine desde las escuelas, desde muy pequeños, ¿no? Que esto se continúa en la secundaria y bueno, solamente lleva clases de cine la gente que se mete a cursos opcionales de cine en las universidades, ¿no? Pero esto es muy poco en realidad. Y esto debería ir acompañado porque son herramientas, ¿no? Que te acompañan, digamos, el desarrollo de una industria de cine, ¿no? Tiene que haber una escuela nacional de cine, que es algo que hasta ahora se viene persiguiendo, ¿no? Alguien que quiere estudiar cine acá en el Perú se tiene que ir del Perú, en realidad, porque acá no te pueden estudiar comunicaciones, pero no existe una verdadera escuela pública de cine, ¿no? Porque tienes que tener dinero de repente para poder irte de viaje, o bueno, buscar becas, ¿no? Tienes que buscarte la vida para poder estudiar en otras partes, ¿no? Y bueno, eso también viene acompañado de una cinemateca, ¿no? No tenemos hasta el momento una cinemateca, ¿no? Y eso es una de las herramientas básicas para poder, digamos, hacer que se construya realmente, ¿no? Una sólida industria de cine en nuestro país, ¿no? Entonces, eso es más, como lo digo, hacia adentro, o sea, nosotros mismos ya que lo hemos mencionado, lo que debería ser también hacia afuera, ¿no? Bueno, ya dije 3 no 2, pero eso es lo que podría proponer. Yo quiero mirar un poquito esta propuesta dentro del tema macro, también un micro, porque ahora, bueno, unos años, ya muchos años atrás, vivo en Copón, en Cajamarca, ahí estoy trabajando en una biblioteca, y bueno, me gustaría que llegues el cine ya, porque hay mucha comunidad allá que quiere ver cine. Y bueno, creo que hay una ley importantísima que no se ha hecho. La lectura no solo comienza en la familia, también se refuerza en la escuela. Las bibliotecas escolares han quedado hace muchos años abandonadas y debilitadas. Yo le pediría al Congreso que elabore una ley de bibliotecas escolares, ya que la actual ley que sacaron ya, de refuerzo del tema del libro habla de que el Ministerio de Educación se hace cargo de sus bibliotecas escolares. No es justo ver, por ejemplo, en la Granja Portón, bibliotecas escolares de 5 o 6 libros de hace más de 20 años. Queremos, creo, así como que sí a todos, queremos que los niños tengan un libro. Y por favor, el Ministerio de Educación que comience a imprimir libros y a comprar contenidos. Porque los libros, en la mano de los chicos, son oportunidad. Y la oportunidad es progreso, desarrollo y vida. Y lo otro, he estado ahora caminando, dinero acá, observaba los kioscos. Los kioscos cada vez se están convirtiendo en venta de golosinas. El periódico, el diario, es importante el diario papel. Yo recuerdo cuando estaba en la biblioteca de Barranco, compré diarios y se nos llenó de personas que iban al parque sin saber qué hacer, a leer todos los días diarios. Entonces pediría una ley de promoción de kioscos para impulsar las revistas y los diarios y libros como sentido de buena calidad abajo. Muchas gracias a todos. Nuestra última pregunta, nuestra tercera pregunta, creo que es la carne del evento, y es, más allá de lo que el Estado puede hacer y debe hacer, estamos acá con representantes del Ministerio de Cultura y del Congreso, ¿qué aportes pueden hacer los colectivos, los gremios, los ciudadanos involucrados, interesados en estas actividades para orientar al Estado en sus políticas? De hecho, este evento está pensado de esa manera, escuchar a quienes saben y tomar y recoger sus recomendaciones. Entonces, ¿qué aportes se pueden hacer desde la sociedad civil, los gremios involucrados, para apoyar en la gesta de estas políticas públicas y también para, ¿por qué no decirlo?, liberarnos un poco de ese debate ideológico? Creemos nosotros que el arte y la cultura no deberían ser un espacio de batalla cultural, pero lamentablemente a veces eso nos gana. Así que esa es la pregunta. Bien. En el caso del
los gremios cinematográficos han sido determinantes en la generación de la legislación cinematográfica en el Perú y en el mundo. En el caso peruano, en sus inicios, la Asociación de Cineastas del Perú fue absolutamente vital en la defensa y mantenimiento de la primera ley de cine peruano, la 19327, que fue promulgada en el año 1972, que fue una de las primeras leyes en América Latina sobre cine, y le permitió desde ahí una existencia al cine peruano. Luego continuó la Asociación de Productores Cinematográficos del Perú, que desde el año 2002 vino luchando para lograr esa ley actual, y a ellos se han ido sumando, por supuesto, nuevos gremios de gente de todo el Perú. Creo que las controversias ideológicas son inherentes a la vida social y democrática de un país, y creo que no pueden ser eliminadas, sino ser canalizadas correctamente, justamente a través de sus representantes, de los gremios, de los colectivos, y dialogar para poder tener acuerdos que nos beneficien a todos. Por eso considero que el diálogo es fundamental para poder continuar y no borrar de un momento a otro lo que ha tomado 20 años, en el caso del cine, sacar adelante. Gracias. Gracias, Natalie. Sí, yo en la misma línea, creo que efectivamente hablar de cultura, hablar de creatividad, tiene de todas maneras, como es una producción que parte de una visión del mundo, va a tener siempre una carga, no sé si llamarlo carga, pero un tamiz ideológico, va a tener un sentido, una propuesta de cómo debería ser el mundo. Pero, como ha mencionado esta estimada Natalie, realmente lo importante es que haya pluralidad, ¿no? Y que yo creo que sería cómo salimos de estas controversias ideológicas. Si hablamos de que va a primar visiones de izquierda, van a primar visiones de derecha, ¿cómo salimos de esa controversia? Pues hay que escucharnos, ¿no? Y hay que sentarnos y conversar y decir qué es lo importante, lo que valoramos en nuestra creación, en nuestro arte. ¿Qué es lo que valoramos? Yo valoro la transformación de la conciencia social, estupendo. Yo valoro el enaltecimiento de la dimensión mítica de nuestra ancestralidad, estupendo. Podemos coexistir, podemos convivir en esas visiones, pero para ello necesitamos pues conversar, ¿no? Y no limitarnos en atacarnos, no limitarnos en desacreditarnos entre nosotros. Definitivamente el arte, tal como lo concibo yo, que es la manera adecuada de hacer las cosas, con lo cual todo es arte, pero hacerlo con ese sentido de belleza, de amor, de bondad, de realidad que tiene este maravilloso mundo, esta maravillosa y misteriosa existencia, pues nos puede llevar a escucharnos, nos puede llevar a discernir cuál es ese valor que cada sector, cada comunidad quiere promover. Y promovamos diversos valores, ¿no? Pero el tema es conversar. Muchas gracias. Bueno, yo como cineasta, pero también docente, pienso que una de las principales actividades que una persona puede hacer es tener una labor pedagógica con las personas que de repente no conocen, no saben, y de repente se dejan llevar por discursos muy agresivos muchas veces, porque estamos en una época sumamente agresiva, ¿no? En la cual o es blanco o es negro, no hay opción de grises en este momento, ¿no? Y ideológicamente estamos muy enfrentados, ¿no? La derecha, la izquierda, todo el mundo es así ahorita, ¿no? Veamos nomás lo que está pasando en Argentina, ¿no? Todo es muy extremo, ¿no? Muy extremo, ¿no? Ahora, en medio de esta circunstancia está el arte, ¿no? Que supuestamente está alejado, digamos, de esto, pero al final está atravesado también, ¿no? Por los problemas sociales, está atravesado por la política, ¿no? Y lo que está pasando en la actualidad es que utilizan muchos productos artísticos, ¿no? Para hablar, digamos, de sus conceptos ideológicos, ¿no? Entonces de repente se van encima de una película porque dicen que es caviar, que es izquierdista, que es marxista,
Entonces, y al final tergiversa, ¿no? Digamos, que fue, digamos, el origen de esa obra, ¿no? Entonces, lo principal es hacer pedagogía, pienso yo, ¿no? De repente con personas, porque además yo he conocido, gente que uno conoce, ¿no? Pero se cargan encima de algo y ni siquiera conocen eso, ni siquiera han visto la película, pero se han dejado llevar porque alguien publicó en sus redes, por lo que escucharon en la televisión, ¿no? Entonces yo creo que lo principal es conocer el arte y para poder tener una reflexión personal acerca del mismo, ¿no? Y poder tú sacar tus propias conclusiones. Es una época en la cual es muy difícil sacar tus propias conclusiones porque siempre estamos con la influencia de lo que se publicó en las redes, por lo que dijo el otro, por lo que dijo el otro, ¿no? Y que no quieres estar con tus amigos, por más con tus amigos, porque el otro es lo que tal pensamiento, el otro es tal otro pensamiento. Entonces, lo principal creo que es eso, ¿no? Abrazarnos un poco, ¿no? Y escucharnos un poco y no ir con estos enfrentamientos que estamos viviendo actualmente en el mundo, ¿no? Como lo digo, ¿no? En medio de todos estos enfrentamientos están creando personas arte que muchas veces no tienen ningún sentido para enfrentar a nadie, ¿no? Pero al final lo utilizan para enfrentar a las personas, ¿no? Entonces, bueno, es lo que podría decir, ¿no? Que creo que desde pequeña la gente se tiene que acostumbrar a tener pensamiento crítico. Es algo que se está perdiendo en este país y en muchos otros países, ¿no? No incentivan el pensamiento crítico en las escuelas, tampoco muchas veces se incentivan en las mismas universidades, y claro, eso hace que la gente se deje llevar. Y creo que la principal manera de no dejarse llevar es tener tú la capacidad de reflexionar acerca de tu mundo, lo que ves y lo que está a tu alrededor. Muchísimas gracias. Bueno, siempre el arte es la interpretación de una realidad, ¿no? Como decían hace rato, hay que pensar, hay que reflexionar, hay que estudiar, hay que investigar para hacer una buena obra de arte, un buen libro. Me preocupa mucho que hay algo, yo hace algunos años, cuando estaba en la biblioteca Barranco 5 con unas personas, algo que se llamaba, una campaña que se llamaba las bibliotecas en la mira de las armas, porque en la zona de Palestina se destruían bibliotecas y en algunos lugares, por ejemplo. Las bibliotecas y los museos eran los puntos donde las armas caían y destruían porque la idea era quitar la memoria, ¿no? Hay que defender la memoria, hay que defender la libertad de pensamiento, no pensamiento único, sea de derecha, de izquierda, de centro, no pensamiento único. Dejemos que los peruanos tengamos la posibilidad de reflexionar y tomar nuestras propias opiniones, porque todos, desde el campesino hasta el que está sentado acá o está en alguna de estas viviendas cercanas, piensa. Y ese es un derecho. Si hace muchos años alguien hubiera querido censurar a los 3 chanchitos, que lo hizo Joseph Jacob, que se le acusaba de que escribía esas historias para promover la industrialización y la mano de obra barata para conseguir un desarrollo para la aristocracia europea, pues no tendríamos ahora los 3 chanchitos, ¿no? Entonces, si tenemos que ajustar, ajustemos jurado, ajustemos condiciones, ajustemos el valor del bien público que impacte en lo público y el dinero invertido por el Estado sea beneficioso para las grandes mayorías y en general para todos, sea desde el que vive en Miraflores hasta el que vive en Gran Pajocón o vive en cualquiera de las comunidades. Los peruanos somos todos y tenemos derecho a gozar del pensamiento y la creación de cualquier artista, sea en cine o en video. Gracias a todos. Ahora el amigo Mónica Chávez, viene de AFO, Ministerio de Cultura, nos va a dar un poco la respuesta lo más breve posible también, por favor, a todas estas inquietudes y cuál es la perspectiva del Ministerio de Cultura para tratar de abordar estas sugerencias, estas inquietudes. Gracias, congresista Málaga, gracias también a todos los participantes en esta mesa. Voy a tratar de ser lo más rápido posible, tenemos poco tiempo. Es siempre preocupante que tengamos poco tiempo para la cultura, poco tiempo para tener estos diálogos, por eso yo reconozco la labor del congresista Málaga, que ha hecho un esfuerzo junto con la organización de la feria para tener este espacio. Eso implica y significa mucho porque tenemos que dialogar más sobre nuestro derecho a la cultura. Estar aquí ya, acá en esta feria, es un derecho que como ustedes lo tienen que tener también todos los peruanos y peruanas en todo nuestro territorio nacional. Y la preocupación justamente del Estado es que el derecho a la cultura se diversifique. Y
Y justamente los estímulos son eso, ¿no? Son apoyos para que las personas puedan tener acceso a la cultura desde la creación de los propios peruanos y peruanas, ¿no? En ese sentido hay que entender bien que estos estímulos económicos, porque se ha estado debatiendo mucho en redes sociales, en la prensa, ¿no? Estos estímulos económicos son en estricto subvenciones. ¿Y qué son las subvenciones? Son apoyos que vienen por una política pública desde el Estado para impulsar obras y proyectos relacionados con la cultura. Impulsar apenas, no se financia toda la película. Lozano no ha hecho la película con un estímulo y ha podido financiarla con ese estímulo. El estímulo que, por ejemplo, ha recibido Un Mundo para Libros es solamente para la distribución, para que esa película pueda llegar a todo el Perú, ¿no? Entonces, lo que se pretende hacer con estos estímulos es que se apoye a toda la cadena de valor de estas industrias creativas, porque esos son. En otros países ya se han consolidado tanto la industria del libro, de las artes escénicas, del cine, como industria. Y en nuestro país todavía la industria, no podemos hablar de industria todavía, somos aún incipientes como tal. ¿Por qué un estímulo económico, como lo han dicho acá en la mesa, es importante? Un estímulo económico para la cultura es justamente importante porque, como bien lo ha dicho el congresista, el Estado tiene que apoyar estas dos dimensiones de la cultura. El valor simbólico, porque la cultura significa memoria, significa valores, significa educación. Un país sin cultura, un país sin literatura, un país sin cine, es como una persona sin alma, ¿no? Entonces, eso es lo que es la preocupación del Estado. Estamos todavía, y el Estado tiene una deuda histórica con la cultura. Somos un ministerio con un presupuesto limitado para la cultura. Los estímulos económicos que se dan en otros países nos llevan de por mucho. Colombia apoya, por ejemplo, casi con el triple de lo que nosotros otorgamos acá como Estado. ¿Y por qué tenemos en las plataformas de streaming tantas series colombianas? ¿Por qué tenemos tantas películas mexicanas? ¿Por qué vemos y consumimos tantas películas argentinas? Porque si ustedes van a ser observadores, se van a fijar que al inicio de la pantalla, cuando inician los créditos, va a salir el logo de sus ministerios de cultura, de sus estados. Esas películas, esas series que se ven, se apoyan en su mayoría con estímulos y apoyos económicos. Hay mucho más que decir, pero yo les invito desde acá, en este espacio tan bonito como es una feria. El Estado se preocupa, por ejemplo, de que esta feria, en una alianza público-privada con la Cámara de Comercio, pueda hacerse también en otros países, en Cusco, en Ayacucho, que el acceso a la cultura se diversifique más, ¿no? Entonces, yo terminaría con eso, invitándolos a que consuman cine peruano. Eso es lo más importante, consuman literatura peruana, vayan al teatro. La mejor respuesta para un artista que invierte su tiempo, que invierte su vida, es que llegue su obra a las personas, a sus conciudadanos. Y de esa manera vamos a estar no solamente nutriéndonos nosotros, sino también apoyando una industria. Muchas gracias, Erika. Yo quiero ya, por cuestiones de tiempo, cerrar este evento agradeciendo a nuestros panelistas, al público, a Vanessa González, mi asesora que ha sido el motor detrás de la organización de este evento. A la Cámara Peruana del Libro por recibirnos. Y yo quiero también cerrar con un par de reflexiones. Son muchas las que nos dejan. Ustedes nos han dado mucha información, nos han dado tareas, nos han dado realmente alimento para llevar adelante nuestro trabajo. Eso es muy valioso, estamos aquí para escucharlos. Tenemos el compromiso de sacar adelante lo que ustedes proponen y lo que nosotros creemos. Por ejemplo, que el arte es una necesidad instintiva del ser humano. Y esto implica que la creación artística satisface una necesidad bastante amplia. Y que esto necesita libertad. Y esta libertad necesita fomento. Y este fomento venga del Estado o venga de la empresa privada, tiene que ser un fomento decidido, firme, que no recorte las libertades, que no te diga por dónde ir ideológicamente o políticamente ni cómo pensar, sino que además cultive
al país. Un país que lee, un país que ve películas es un mejor país. Un país que consume arte es un gran país. Entonces quedémonos con esa lección. Yo quiero también dejar la reflexión de que los ámbitos de acción del Estado son muchos. Estamos hablando del Ministerio de Cultura, que está muy poco financiado. Estamos hablando del Ministerio de Educación, que tiene aparentemente otros problemas más agudos quizás que pensar en la promoción del arte, pero es una labor que nos concierne a todos transversalmente. Así que con esa palabra quiero despedirme, agradecerles y decirles también que siempre estamos a disposición para seguir con este debate, que sea un punto de inicio, porque vamos a ver iniciativas legislativas en unos cuantos meses probablemente que van a abordar esta problemática. Gracias a todos, nuevamente gracias a todos.